El truco del bono sube el ingreso ficticio bajo el manto de la represión y la burla a la exigencia del pueblo. El esfuerzo no cuaja. Delcy Rodríguez no logra levantar respaldo ciudadano. Su propia base la rechaza. Un vuelo, dos realidades. Pasajeros VIP y deportados comparten destino. Amigos de Impacto Venezuela, atentos. Comenzamos con la emisión estelar de noticias de este jueves 30 de abril de 2026. Soy Génesis Pérez y les traigo el contenido informativo destacado y actualizado del día. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, lanzó el aumento de sueldo mínimo integral y de las pensiones, pocas horas después que los trabajadores se vieran sitiados por los cuerpos de seguridad del Estado en su propia manifestación. El aumento, que se ve tímido, frustra las demandas de los venezolanos. Juliana Palmar con el reporte. Durante la marcha de la peregrinación que realizó la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, en la ciudad de Caracas, hizo el anuncio del aumento del salario mínimo integral a $240, el cual contempla el bono de guerra económica que hasta ahora tenía un valor de $150, el bono de alimentación de $40 y el sueldo mínimo en 130 bolívares, equivalente a 20 centavos de dólar. Además, las pensiones alcanzaron un valor de $70. Para el momento, se desconocen los detalles sobre el desglose del sueldo mínimo integral, del cual la mayor parte no tiene incidencia en prestaciones sociales y vacaciones. A pocas horas del Día de los Trabajadores, yo quiero hacer algunos anuncios. El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. Es de resaltar que las incidencias en vacaciones y prestaciones no están contempladas dentro del salario mínimo integral. Es parte de las denuncias que los trabajadores y sindicalistas vienen haciendo. En ese sentido, la marcha convocada por la coalición sindical, gremios y estudiantes universitarios más temprano fue bloqueada por fuertes piquetes de los cuerpos de seguridad. El despliegue policial en las calles de Caracas impidió el desarrollo de la actividad. Estamos llegando hasta aquí, donde comienza una de las barreras de policial, para que el mundo se dé cuenta de cómo estamos rodeados. No nos sentimos intimidados, pero no vamos a romper ningún cordón policial. Lo que queremos mostrarle al mundo, que no nos dejaron marchar, no nos permitieron protestar por nuestro derecho, que es un salario con poder adquisitivo. Eso es lo que queremos mostrarle al mundo. Delcy Rodríguez es una farsa con la ley de amnistía. Delcy Rodríguez es una farsa con la transición que está planteada con el gobierno de los Estados Unidos. Carlos Salazar, representante de la coalición sindical, señaló que la convocatoria de hoy es solo un paso más y aseguró que vendrán más movilizaciones. Delcy le tiene miedo al 9 de abril y ojo, recuerde que este es el primer paso de la lucha posterior al 1 de mayo. Recuerde que el 1 de mayo, cacerolazo a las 8, más 150 municipios del país van a salir este 1 de mayo con mucha fuerza y contundencia en el país. Y recuerden que ellos se reunieron con la OIT, no fue que la OIT vino, Delcy la llamó, se reunieron en una zona militar, en La Carlota, y que para que le calculara su salario responsable. La muestra de 2.000 policías ahorita alrededor de la Plaza Morelos, se lo está diciendo a todos qué salario le van a dar a ustedes. La líder de la oposición, María Corina Machado, respaldó las acciones de calles que desde los sindicatos están haciendo, los cuales buscan reivindicar el salario. Este régimen destruyó el empleo formal en Venezuela, sometió a los venezolanos con sueldos de hambre que hoy no alcanzan para nada.
Frente a esto, nuestros trabajadores responden con valentía y con fuerza en las calles, exigiendo sus derechos y gritando que somos un país que no callará jamás hasta lograr la libertad, porque solo siendo libres lograremos la verdadera prosperidad. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan mayores detalles del desglose del sueldo mínimo y se esperan reacciones de los sindicatos sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Sus opiniones nos ayudan a entender el clamor ciudadano. Vamos a revisar los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de este jueves, que dice lo siguiente. El futuro electoral de Venezuela se juega entre la reconstrucción del CNE y millones de ciudadanos fuera del padrón electoral. La credibilidad del sistema depende de cambios estructurales que definirán si habrá elecciones reales o una nueva fractura. ¿Qué debería ser prioridad? ¿Incluir a los venezolanos en el exterior o reformar el sistema interno? Asdrúbal Duerto dice lo siguiente: debemos tomar en cuenta los de adentro y afuera para votar. Marco Requena indica que hay que reformar el sistema interno, ya que está viciado de acuerdo a los intereses de la Tolda Roja, esa organización criminal que no quiere soltar el poder. Que participen todos en el exterior, dice Oliver Barr. José Zambrano también agrega: todo es prioridad con el tema electoral en Venezuela, la reestructuración del CNE, actualización y de la data de todos los votantes, tanto los que estamos en el exterior y los que están en el país, la inclusión de todos con la transparencia absoluta de la misma. La encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, intenta administrar el país y ganar voluntades de cara a unas posibles elecciones, pero un estudio revela el desgaste y rechazo en la población, lo cual se extiende a la propia base del chavismo, quienes, por la conexión y tutela de Estados Unidos, ve el esfuerzo tirado en saco roto. Quique Frías con los detalles. La estrategia de estirar la convocatoria a un cronograma electoral no le está funcionando a la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez. El último estudio de la consultora Atlas Intel reveló una caída de 6 puntos en su aprobación entre la población. 31.4% de la población venezolana aprueba la gestión de Delcy Rodríguez, 47.1% desaprueba su gobierno, 21.6% no sabe, no contesta. El estudio también reveló que la economía sigue siendo el punto que más golpea al país. Casi el 80% reconoce la crisis financiera, pero más de la mitad mantiene una actitud de esperanza de cambio a futuro. Traducido, ¿hay malestar? Sí, pero también expectativa de mejora. Delcy intenta sostenerse sobre esa esperanza, aunque la encuesta deja claro que la paciencia ciudadana no es infinita. ¿Cómo evalúan los venezolanos la situación económica del país? 77% considera que la situación actual, pero 55% tiene esperanza que haya una mejora en los próximos meses. A lo interno del chavismo, el escenario sigue siendo de rompimiento. Dirigentes y cuadros políticos rechazan a la nueva administración teniendo en la punta de la mesa a los hermanos Rodríguez. Mario Silva, dirigente más conservador del chavismo y miembro fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, habla de descontento y desconexión, e incluso, y sin mencionarlo directamente, de traición hacia el proyecto político del fallecido presidente Hugo Chávez. Esto debido a la tutela impuesta por el gobierno estadounidense. Sin la consulta y la participación popular en la toma de decisiones, sin atender la rabia y el descontento popular, terminarán por descomponer la convivencia, reconocer el retroceso público institucional de quienes representan a este partido en su función pública desde el día 3 de enero, y la retirada ideológica es un hecho innegable. El clan Rodríguez intenta ganar tiempo, pero el reloj político empieza a correr en su contra. La economía duele, la calle esperanzada y el chavismo agrietado. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Hoy despegó el primer vuelo directo de American Airlines entre Miami y Caracas tras 7 años de suspensión. En una cara de la moneda, 76 pasajeros pagando más de $1,000 en una dirección y en la otra, cientos de venezolanos deportados que llegaron esta semana sin opción a elegir. 2 flujos, 2 Venezuelas, el mismo aeropuerto. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. El vuelo de American Airlines despegó esta mañana de Miami a las 10:16, con destino al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía,
siendo el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela desde el 2019. En la puerta D55 no faltó nadie. El secretario de Transporte, funcionarios del Departamento de Estado, representantes de la ciudad de Miami y el embajador de Venezuela en Washington, Félix Plasencia. Todos ahí para atestiguar un despegue que llevaba 7 años pendiente. El día de hoy marca otro hito histórico en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, nuestra gente en los dos países. American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en salir de Venezuela en 2019, luego de acumular $600 millones en pérdidas por fondos inmovilizados en bolívares. Hoy regresa con cautela con un Embraer 175 de apenas 76 asientos, boletos que superan los $1.000 por trayecto y bajo la premisa de conexión aérea constante, debido a la apertura de relaciones entre el país caribeño y Norteamérica. Esta conexión que se apertura es provechosa para mí y para todos los venezolanos que nos encontramos allá o todos los turistas que se encuentran allá y desean venir a Venezuela. Pero hay un dato que pocos conectaron hoy. Mientras el vuelo inaugural aterrizaba en Maiquetía con 76 pasajeros que pagaron más de $1.000, en los últimos 12 días el mismo aeropuerto recibió 856 venezolanos, deportados desde Phoenix, Miami y otras ciudades de Estados Unidos bajo las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Ninguno con opción de elegir. El mismo cielo que cerró en 2019 se abrió hoy para unos pocos. Para los otros siempre estuvo abierto, pero en dirección contraria. El Parlamento Europeo lanza una advertencia directa. Sin liberación de presos políticos ni elecciones creíbles, no habrá levantamiento de sanciones. Una decisión que choca con intentos dentro de la propia Unión Europea de flexibilizar la presión sobre el oficialismo venezolano. María José Prado nos cuenta más. El Parlamento Europeo marcó distancia y elevó el tono frente a Venezuela con una votación contundente, 507 votos a favor. Los eurodiputados pidieron mantener todas las sanciones contra funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos de la administración chavista hasta que haya avances significativos hacia una transición democrática. And we vote on the resolution as a whole by roll call. Open the vote. Close the vote. It is adopted. La resolución no se queda en generalidades, exige condiciones claras, liberación inmediata de todos los presos políticos, eliminación de cargos contra la oposición y una hoja de ruta creíble para elecciones libres y justas. Y es precisamente ese punto, el de los 470 detenidos por razones políticas que siguen tras las rejas pese a la amnistía, el que ha encendido las alarmas dentro del Parlamento Europeo. La eurodiputada Dolors Montserrat, impulsora de la resolución, pone el foco en lo que considera el mayor fracaso de estas medidas. Europa apoya masivamente nuestra resolución sobre Venezuela. Se mantienen las sanciones al régimen. Se exigen elecciones y libertad para 470 presos. Sánchez reta a Europa invitando a la dictadora Delcy a Madrid, sancionada por la Unión Europea. Los demócratas votamos libertad y justicia. Mientras el Parlamento endurece el discurso dentro de la propia Unión Europea, hay señales en otra dirección, ya que fue la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien propuso en febrero levantar sanciones contra la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. En el fondo, la Eurocámara fija una sola línea: sin cambios reales en Venezuela no habrá concesiones, un mensaje que no solo apunta a Caracas, sino también a Bruselas, sede de las instituciones de la Unión Europea, donde el debate sobre si flexibilizar o endurecer la presión sigue abierto. La agenda mundial también impacta. Revisamos cómo titula nuestro portal en materia internacional. En Perú atrapan a 25 miembros de 2 facciones del Tren de Aragua. Las autoridades peruanas capturaron este jueves a los presuntos miembros de Hijos de Dios y Tren del Llano en un megaoperativo realizado en 8 regiones del país. La acción incluyó allanamientos en 39 inmuebles y permitió la detención de los cabecillas Glorimar Gómez y Ender Montilla, acusados de tráfico de personas y explotación sexual. Según la investigación, las redes trasladaban mujeres venezolanas y colombianas a hostales y clubes nocturnos
cobrándoles entre 15.000 y 20.000 soles por plazas, para luego someterlas a explotación. El operativo, dirigido por el fiscal César Augusto Changa, contó con más de 50 fiscales y agentes policiales que incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Cierre de Hormuz está estrangulando la economía mundial, alerta jefe de la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó la advertencia este jueves y explicó que es consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Según Guterres, aunque las restricciones se levantaron hoy, las cadenas de suministro tardarían meses en recuperarse, manteniendo la producción baja y los precios altos. Desde mediados de abril, Estados Unidos bloquea los puertos iraníes en respuesta al cierre de Hormuz impuesto por Teherán como represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero. Aunque ambos países mantienen un alto el fuego, desde el 8 de abril las negociaciones están estancadas y el tráfico marítimo sigue en mínimos, afectando una ruta por donde transitaba el 20% de los hidrocarburos del mundo. Cuba mira de nuevo al abismo al acabarse el crudo ruso que eludió el bloqueo. El buque que transportó 100.000 toneladas de crudo redujo los apagones en la isla durante unas semanas, pero ya no quedan envíos a la vista. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, admitió que el suministro se extingue a finales de este mes y que Cuba necesitará el crudo de 8 petroleros similares cada mes para cubrir su demanda. Mientras tanto, el petróleo ruso universal, y que podría ser el segundo envío, navega de forma errática en el Atlántico Norte y su llegada se retrasaría hasta finales de mayo. La isla, que produce solo 40.000 barriles diarios de los 100.000 que necesita, enfrenta nuevamente apagones de hasta 24 horas en provincias y una economía en caída. El Producto Interno Bruto podría contraerse entre 6,5 y 7,2% este año. Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron como un error táctico la autoría del atentado que causó la muerte de 21 civiles en Colombia el fin de semana. Veamos el reporte de AFP. Guerrilleros disidentes de las FARC asumieron la autoría del atentado del fin de semana, que dejó más de una veintena de civiles muertos en Colombia. El Estado Mayor Central, el principal grupo de exmiembros de las FARC que no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, escribió en un comunicado que con profundo dolor asumía que en medio de combates con el ejército cometió errores en sus maniobras militares y reconoció que no tiene justificación alguna. El principal responsable del atentado mortal del sábado, alias Mi Pez, fue capturado el martes. Los explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca, al suroeste del país, también causaron 56 heridos. Una fuente del ejército dijo a la France Press que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para atender una emboscada a militares. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que fue en represalia por la presión militar tras los fracasos de las negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país. Petro aseguró que el ataque buscaba desestabilizar al país poco antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Además, el presidente colombiano acusa de injerencia indebida al gobierno de derecha de Ecuador, con el que sostiene una guerra arancelaria y de declaraciones. Petro pidió investigar si los explosivos venían de ese país y ha publicado imágenes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana. Noboa señaló a su par colombiano de impulsar una incursión guerrillera en la frontera común. Petro lo niega. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo y por Ecuador pasa el 70% de la droga que va a Estados Unidos y Europa. La jornada informativa concluye aquí, pero Impacto Venezuela les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.